Todos queremos invertir en algún momento de nuestra vida, pero muchas veces nos da miedo, tenemos dudas, no conocemos los productos. Hoy en día hay una gran variedad de posibilidades de inversión, pero hay una serie de productos que son muy seguros y confiables, que son los CDTs. Yo sé que para muchos pueden ser productos como aburridos, que no generan mucha rentabilidad, pero hoy en día es todo lo contrario. Están siendo muy rentables y lo mejor es que te voy a mostrar en este video hoy cómo puedes llegar a invertir desde la comodidad de tu casa y muy rápido. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y en este canal estamos hechos para ayudarte en inversiones, finca raíz, generación de ingresos pasivos, ahorro y que todos busquemos la libertad financiera. Recuerda suscribirte porque entrenamiento financiero, prosperidad económica. En un video anterior te hablé sobre diferentes formas de realizar inversiones. Te hablé sobre acciones, crowdfunding, fondos de inversión colectiva. Y sé que de pronto para muchos de ustedes estos son términos que son nuevos, como que me da un poquito de miedo, no los conozco muy bien. Por eso hoy te voy a hablar de unos productos que es mucho más seguro y más confiable para todos, que son los certificados de depósito a término o CDTs. Esos son los productos de pronto más incomprendidos del mercado porque uno generalmente lo cataloga como producto que no me genera mucha rentabilidad y que son como aburridos. Pero realmente a hoy esto no es así. Te voy a mostrar diferentes formas para que puedas invertir en CDTs rápido y confiable. Recuerda que este video no es una asesoría de inversión, sino que quiero mostrarte son estrategias para que tú puedas consultar y tener muchas opciones a la mano y que decidas la mejor para ti. Tampoco este video es patrocinado por ninguna empresa, lo cual me permite ser completamente objetivo sobre las características de cada uno de estos productos. Hace unos años, el primer contacto que tuve con un CDT fue cuando mi mamá me llevó con ella a un banco, el banco de la familia, el banco con el gerente, para ver si podíamos abrir un CDT. Obviamente, como siempre, tocaba llenar muchos formularios, papeles y demás, y era un poco aburrido realmente, y las tasas de interés eran muy bajitas. Pero hoy en día esto ha cambiado mucho. Hay posibilidades de obtener CDTs muy rentables y adicionalmente digitales sin moverte de tu casa. Cuando tú quieres averiguar los mejores CDTs, la forma tradicional es que tengas que ir a cada banco a ir a preguntar, oye, ¿cuál es la tasa que me ofreces para este CDT? Tengo tanto monto a tanto plazo. Y esto realmente pues no es del todo eficiente porque gastamos mucho tiempo y no necesariamente vamos a encontrar la mejor tasa. Para los más expertos, la mejor forma era ir a la página de la Superintendencia Financiera y empezar a cotizar y a mirar un poco allí en la información que ellos tienen cuáles serán esas tasas. Pero el problema es que no nos brinda una información muy detallada. Pero esto hoy en día es solucionado a través de una página que te voy a recomendar hoy que se llama Mejor CDT. Mejor CDT es una empresa, es una startup, una fintech que busca solucionar estos problemas de no saber dónde invertir, cuánto invertir y las mejores tasas. Aquí en este video te voy a mostrar cómo con mi esposa vamos a hacer un ejemplo de inversión real. Vamos a invertir $1.000.000. Con ese $1.000.000 vamos a hacer todo el proceso. Te voy a mostrar poco a poco cómo vamos a hacer esa inversión, qué requisitos nos van a pedir y demás, cuánto se va a demorar y cuánta plata vamos a ganar al final. ¿Listo? ¿Está listo para hacer este viaje con nosotros? Vamos. A continuación vamos a hacer el proceso para la apertura del CDT utilizando la página de Mejor CDT. Entonces simplemente ingresamos a mejorcdt.com. Lo primero que nos dice aquí es simula tu CDT. Vamos a hacer clic aquí. Cuando hacemos clic aquí, nos va a salir la información de qué vamos a solicitar nosotros. Entonces, en este caso, vamos a hacer una inversión de $1.000.000. Pones su nombre y pones su número celular. Una vez hagan esta simulación, entonces les va a aparecer, vamos a poner aquí los datos, les va a aparecer la simulación del reporte que ustedes estén pidiendo. Entonces simplemente aquí Mejor CDT va a hacer una consulta en 23 entidades financieras que ellos tienen en su base de datos para hacer esta cotización. A partir de aquí entonces vamos a ver los bancos que nos salen con las mejores tasas. En este caso salen Credit Financiera, Banco Popular y Banco W. Recuerda que esta información no es patrocinada por ninguna de estas entidades, simplemente la información de mercado. Vamos a ver que en este caso la opción que vamos a seleccionar nosotros es Credit Financiera. Es la tasa más alta al 11% a 12 meses. Entonces la seleccionamos. Simplemente aquí vamos a mirar un poco la información de esta entidad financiera. Por si ustedes no la conocen, dice que tiene más de 11 años en Colombia, más de 960.000 millones en CDTs
y tiene 24 sucursales. Aquí pueden ustedes filtrar de acuerdo a diferentes criterios, al plazo, a la calificación de estas entidades financieras y demás. Hacemos clic donde dice Abre tu CDT. Listo. Aquí nos va a indicar cuáles son esas características de utilizar esta plataforma. Nos dice que vamos a tener un asesor, que no necesitamos realizar un proceso en una sucursal, sino que va a ser desde la casa. ¿Listo? Vamos a hacer aquí clic donde dice Abrir CDT con Mejor CDT. Ya habíamos seleccionado que es a 12 meses y recibiríamos el monto que nos sale en nuestra cotización. ¿Listo? Ahora, aquí el siguiente paso es que debes realizar y diligenciar un formulario. Aquí ya lo tengo prediligenciado porque realmente esta sí es una crítica que tengo con esta página, es que necesitamos mucha información detallada. Toda tu información financiera, personal, dependientes, ubicación, tu empresa, ingresos, pasivos, la información financiera también de tus dependientes y también aparece allí. También necesitas presentar referencias personales, referencias laborales, referencias familiares y información detallada sobre tus activos, pasivos y demás. Entonces, esta información realmente me tomó más de 15 minutos diligenciarla y al final también tuve que ingresar mi cédula y la declaración de renta. Una vez hayas hecho este proceso, lo que vas a hacer a continuación es solicitar una cita con un asesor. Eso lo puedes hacer desde tu celular o desde la página donde te van a explicar toda la información para hacer la firma de documentos. Aquí en la página en este momento sale un error porque dice que yo ya firmé los documentos. Esto realmente no es así, creo que es un error que tiene esta página porque realmente este proceso no lo hemos realizado. Hasta ahora vamos a solicitar la cita para realizar esta firma de documentos. Entonces simplemente cuando vayas a hacer la firma, simplemente te va a pedir un formulario donde tú puedes seleccionar a alguno de los asesores y ellos te contactarán acorde a tu horario. Hasta aquí vamos a realizar este proceso el día de hoy. Aquí ya sale para depositar el dinero, pero como no hemos firmado ningún documento, pues todavía no lo vamos a realizar. Entonces, por ahora la página es sencilla su manejo, pero realmente el tema de la creación de la información para la entidad financiera me pareció demasiado extensa y realmente me tomó mucho tiempo diligenciarla. Entonces, ahí es un punto que realmente resalto deficiente de esta página. Lo bueno por ahora es que no nos hemos movido de casa. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va en los siguientes procesos. Les cuento que hemos finalizado el proceso con Mejor CDT y ya tenemos nuestro CDT en nuestro celular. El proceso, como les comenté al inicio, es bastante sencillo. Tenemos que ingresar a la página de Mejor CDT, hacemos clic en Simula tu CDT, pones el valor que tú estás interesado en cotizar y a partir de allí tú puedes seleccionar los diferentes bancos, puedes analizar cuál es la mejor opción para ti de acuerdo al plazo y al monto que tú estás invirtiendo. Recuerda que nosotros hicimos una inversión en crédito financiera al 11%, una tasa, una locura. Después de realizar esta cotización, diligenciamos un formulario. El formulario, como te recomendé previamente, debes tener toda la información a la mano y algunos formatos que te van a pedir allí. Después de que haces esto, puedes solicitar una cita con un asesor. Este asesor te brindará toda la información que necesites. Si recuerdan, en el paso 2 indicaba que se me hacía raro porque decía que yo ya había firmado los documentos. La asesora me explicó que esto se daba dado que una vez se hace la cita, el sistema activa que ya estás en ese proceso. El mismo día que tuve la reunión con la asesora, tuve la cita para hacer la firma de los documentos en mi casa. Fue bastante rápido y diligente. Una vez realicé ese proceso, lo siguiente fue realizar la consignación. Ojo, la consignación la hice al banco al cual yo había seleccionado. Yo no hice ningún tipo de consignación o transferencia a ninguna persona natural para que lo tengamos muy presente. Los asesores de esta empresa no reciben dinero. Tenlo muy presente para evitar cualquier tipo de estafa. Finalmente, a los 2 días siguientes recibí mi CDT en mi celular. Es decir que el proceso más o menos dura de 2 a 4 días. Es bastante rápido, diligente y sencillo, algo que a mí me encanta. Y lo mejor es que sin moverme de mi casa pude encontrar la mejor tasa del mercado en este momento, de acuerdo al monto que invertimos, que fue de 1 millón de pesos. En la información del CDT sale cuánto vas a ganar, el tiempo y el impuesto del 4 por mil. Bastante rápido y sencillo. Ten presente que esta compañía todos los días actualiza las tasas. Entonces, la tasa que yo recibí hoy puede ser diferente a la que tú vayas a recibir dependiendo del monto, del plazo y el día que hagas la cotización. Finalmente, me parece un proceso bastante rápido, sencillo y diligente, como lo mencioné, los asesores muy amables y muy sencillos. Recomiendo completamente esta página para que la analices y lo cheques. Recuerda que esto no es una asesoría de inversión y que tampoco ninguna empresa me ha pagado para
recomendarlos ni dar ningún tipo de consejo. Es simplemente la información que yo te puedo brindar con base en este proceso que realizamos juntos. Muchas gracias por ver mi contenido. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y nos veremos en la próxima semana. Adiós.